tal? ¿Cómo están todos, amigos? Vamos a conversar. Ok, Marvin, siempre me ha llamado mucho la atención el saber cómo un joven como usted, cuando era joven, ¿no? Claro, de clase media, con estudios, se metió en la guerra. ¿Cómo fue a parar ahí? Sí, esa pregunta es bien persistente. Justamente anoche, fíjate, Boris, que estaba recibiendo unos mensajes a raíz de los videos chiquitos de TikTok, que por cierto han sido, te cuento que llevan más de 4 millones de visualizaciones, claro, pero lo que llama la atención son los casi 100,000 likes para alguien que ni siquiera baila, no canta, ni música tiene, sino que solo cuento. Esa pregunta es bien repetitiva y sobre todo de jóvenes. ¿Por qué? Un chelito, porque así me han dicho todas, el chelito me decían antes, ¿verdad? Y fíjate que por mi mamá, que era pelo rojizo, mi madre, Raquel Perla y Perla, por mi mamá, Giovanni, mi hermano y yo heredamos también ese color, pero en mi hermano era súper rojo, como Archie. El mío no tanto, pero se fue decolorando con el tiempo y en la guerra, no digamos, ¿verdad? Entonces, por vía de mi padre, que era hijo de extranjeros, y éramos los únicos. El único Giovanni Galea en Jocoro era Giovanni Galea, mi hermano. El único Marvin era yo. Hay otros en el país, pero yo vi la cuenta, 900 personas tienen ese apellido, pero con la S. En el caso nuestro es sin la S y es de la isla de Malta, ¿verdad? Lo que pasa es que le agregaron la S después, pero eso es muy largo. ¿Por qué explico esto? Porque además de tener esos nombres, hoy es común Marvin, Giovanni, pero en aquel momento era Torcuato, Toribio, Julián, y no Álvarez, ¿verdad? Esos eran los nombres. Estos nombres vinieron con el fútbol. Los clásicos nombres de calendario. Sí, lo que salía en el calendario se te ponían, pero bueno, mi papá nos puso Mario, es un nombre italiano, Giovanni es un nombre italiano, y Minor, mi mamá se impuso, porque Minor fue el chiquito, entonces el menor. Minor es menor. Ahora entiendo por qué Gino. Ahora entiendo por qué le gusta mucho la cultura italiana. Claro, si yo hablo italiano. Io parlo italiano. Yo sé. Io ho bisogno di qualcuno che parli italiano a practicare. Por si alguien, lo que dije es que necesito que alguien que hable italiano me ayude. Perché non voglio dimenticare questa bella lengua. Me estoy luciendo, ¿verdad? Yo te voy a contestar la pregunta ahora. Sí, por parte de mi familia materna, yo no era millonario, ni siquiera una clase media alta. Sí vivía en una casa grande. Cuando mis padres se divorciaron, mi mamá se casó muy joven, eso te lo conté la vez pasada. Ni siquiera tenía 17 años cuando yo nací, ya iba a cumplir los 17. Raquel Perla y Perla, mi mamá. Se casa con Mario Galea, guapísimo, que llega de telegrafista a Jocoro. Para mis abuelos, que Raquelita se casara con el telegrafistía ese, pero mi mamá era inquieta, ¿verdad? Y el hombre era guapo, y además estaba arrasando en Jocoro. Se casan y ahí mi abuelo le dice a mi abuela, mira, que se casen, hombre, de todas maneras se va a meter con él, mejor que sea legal. Se casaron, bueno, comenzaron una vida, pero el choque entre un sí guapo, lo que vos querrás, hijo de extranjero, pero no adinerado, y una muchacha acostumbrada a todo, sí fue muy brutal, ¿verdad? Eso ahora lo analizo. No duraron mucho tiempo juntos por el carácter al estilo Sonny Corleone de mi papá, de Sonny, el hijo del padrino, ¿verdad? Que era bien violento en su modo, pues en sus reacciones, ¿verdad? Yo hice las paces con él después de la guerra porque sí tuvimos una relación tensa, pero hice las paces con él. Yo me crié entonces con mi abuela en Jocoro, donde la tienda de mi abuela, por decir tienda porque era un almacén, tenían 2 camiones, vendían granos al por mayor para las haciendas, y tenían la tienda que era un almacén, el Simán de Jocoro, imagínate, de Jocoro, a eso iba, enfrente del parque principal, la iglesia, el parque y la tienda de la central. Y ahí vendían camisas, telas, zapatos, sombreros, perfumes, y con dependientas se llamaban, todas sobrinas de mi abuela, hijas de un hermano de ella que se llama Tío Ramón,
que pegó hijos, como 90 hijos creo yo, y mi abuela recogía a esas que quedaron desperdigadas, las criaba, no les pagaba, pero les daba todo. Es más, todas se casaron bien, fíjate. Romilia, Delmi, Toña, Julia, me acuerdo de todas. Ellas estaban a cargo. En ese ambiente crecí yo, me llevaban al estadio de San Miguel a ver al Águila en el carro del motorista de los camiones, don Jacobo Beltrán, de San Miguel. Esa era mi vida. Yo no te digo, no era de rico, era de pueblo. Yo iba a la escuela pública de Jocoro con mis compañeros. Iban niños descalzos cuando sí se veía la pobreza en este país. Y no iban descalzos porque se querían airear los pies, sino porque no tenían para comprar zapatos. Se desmayaban algunos en esos actos interminables de los 15 de septiembre y todo eso, que la patria, que no sé qué, que fue así como, ¡pum!, caía el primero, ¿no? Y entonces, porque no habían desayunado. Entonces, ese contraste también se influyó en mí. Cuando terminé el 9º grado, por tradición de los Perla, me mandaron a estudiar a Costa Rica, a un colegio de la religión que ellos profesaban, y profesaba yo también, que se guarda el sábado, que se come sin carne de cerdo, una cosa bien estricta, pero yo era un poco rebelde, ¿verdad? Giovanni está peor todavía, ¿verdad? Mis tíos se educaron ahí. Es ahora una universidad, es una cadena de universidades en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, bueno, en todo el mundo tienen, ¿verdad? Y el sábado es sagrado. Cerraban el negocio a las 6 de la tarde del viernes, que es la puesta del sol, y lo abrían a las 6 de la tarde para aprovechar la última hora del sábado, porque el sábado terminaba oficialmente, es exactamente como en el Estado de Israel. Y yo te juro que pasé mi niñez en la escuela sabática. La maestra se llamaba la niña Rosaura o niña Chava, y después llegó una colombiana, que era la esposa del que dirigía el culto, del señor encargado ahí, un panameño. La esposa era colombiana, Rubí. Teníamos que comprar un librito que se llamaba El amigo de los niños. Y los niños, ¿verdad?, en la escuela sabática. Y ahí, mientras el culto estaba aquí, nosotros en la escuela sabática, el pueblo de Israel, el pueblo de David y Goliat. Como David, el israelita, ¿no?, derrotó a Goliat, el árabe, ¿verdad? Pero no te lo contaban en esa clave. Y el rey David, y Saúl, y Jehová de los ejércitos. Y Jehová le dijo a quién fue que le dijo, no me acuerdo a quién, que le dijo que fuera y tomara la tierra prometida de Amalek y no dejara vivos ni a cabras, ni a perros, ni a niños de teta. Eso lo dice la Biblia, cualquier Biblia, el Antiguo Testamento, que es lo que mis abuelos... Bueno. Pero nadie habló de la palabra judío, nunca. Esa palabra nunca se mencionó, nunca. Hasta que una señora me dijo algo al respecto y yo me negué y le dije que yo no sabía de eso, ¿verdad? Y la verdad es que ni siquiera hoy lo dice. Pero todas las costumbres y los apellidos, porque son piedras preciosas. Si vos querés saber alguien judío, es para cambiarse el apellido en arameo, hebreo, lo que sea, agarran un metal precioso cuando se van por las diásporas que han tenido a lo largo de los años. Plata. Entonces, si ya en Estados Unidos son Silverman, oro, Goldman, Perla, Perman. Pero si están en España, lo españolizan, Perla. Samur se vuelve Zamora, ¿verdad? Entonces, y se llaman sefarditas. También a los que fingían creer en Cristo, pero no creían en Cristo como Hijo de Dios, o sea, sí creían que existió, pero los judíos no creen en Cristo como Hijo de Dios. Les decían marranos, judíos marranos. Entonces, de ahí nace todo un odio hacia los judíos, que sin que yo sentía eso en un pueblo. Nadie me dijo judío nunca, nadie. Lo extraño era cómo estos Perla adoran el sábado y no el domingo, porque no van a misa, como todo el pueblo jocoreño, que éramos adoradores del diablo, que a ese bullying sí lo sufrí, no tanto, ¿verdad? Pero no existía la palabra bullying. Pero bueno, así fue mi vida. Mi abuelo era el director del coro, tocaba piano, tocaba violín. Me fui a Costa Rica, internado, pasé maravillosos años en ese colegio, en Alajuela. Ahí, mi tía llegó a ser rectora cuando ella se convirtió en universidad, mi hermana y mi mamá. Y regresé el año de 1975, me fui a finales de 73. El 75 ya con bachiller, pero tenía que revalidar mi título acá en El Salvador, conservador,
creyendo en lo que me enseñaron de chiquito, todavía un poco dudoso, pero creyendo. Pero mi hermano menor, Giovanni, ya andaba no quiso ir a Costa Rica, ya andaba alborotado, y a los 15 años ya había publicado algunas cosas, a los 15 años en un periódico, y ahí conoció el mundo de los poetas, de los intelectuales de la época, y todo, que se reunían todas las tardes en el Café de Nápoles, el centro de San Salvador. Yo tenía algo de miedo cuando me dijo que si quería conocer a los intelectuales, a los poetas, me dijo. Y fui, y ahí tuve mi primer contacto, Boris, con la gente, las ideas de izquierda. Es decir, ni sabía quién era Roque Dalton. Yo no sabía. Alfredo Espino sí, y había leído Dostoyevsky, había leído Tolstoy, pero no Roque Dalton. Pero ¿cómo era ese momento cuando usted llegaba ahí? O sea, ¿qué hablaban? ¿Se les acercaba o solo les escuchaba? ¿Solo los miraba de lejos? ¿Había alguna interacción? Sí, había interacción. Entre ellos y usted, que era un niño. Recuerdo porque según un diagnóstico médico, y esto no quiero ser arrogante, sino que solo quiero contar rasgos de mi personalidad. Por la guerra estoy diagnosticado con estrés postraumático y el rasgo más importante es la ansiedad crónica. Tengo que vivir con eso, lo puedo controlar. Y el otro rasgo es memoria eidética. Es decir, no existe la memoria fotográfica, esa es una fantasía de las películas, pero existe la memoria eidética, que mi abuela, una abuela, esa de mi padre, se sabía todos los ríos del mundo, todas las capitales del mundo, o sea, esa capacidad de retener datos, pero en mi caso se da la capacidad de recordar vívidamente conversaciones, olores, colores, sabores, e incluso textos de libros, los párrafos iniciales de un libro que leí hace 40, 30 años. Cuando una psiquiatra que me analizó acá pues Mirza, mi esposa, me llevó porque tenía pesadillas por la guerra, ¿verdad? Me dijo que lo de la memoria idéntica, ya me lo había dicho antes el doctor de mi papá, el doctor Wilfredo Acosta Arévalo, ya me había dicho eso, pero yo ni sabía que era idética, tuve que ir a buscar el diccionario, ¿verdad? Y entonces, y me valió. Pero después, cuando me lo repiten otra vez, después ya adulto yo, no, hace 12 años, digamos, 13, 14 años, agarro un libro y me dice, ¿este libro lo has leído, la Ilíada? Sí, le dije, cuando está en secundaria, no todo el mundo lo tiene que leer, sí, cierto. ¿Y recordás? Lo abre. ¿Qué dice el primer párrafo? Y ¿me vas a hacer eso? Le digo, porque era trataba de vos a esa psiquiatra. Sí, es necesario, me dice. ¿Qué dice el primer párrafo? Háblame, oh Musa, de las cuitas que acusaron al Poleí de Aquileo cuando cruzó el vinoso Ponto para la. Ok, agarra otro. ¿Y este lo leíste? El túnel de Ernesto Sabato. Sí, ¿hace cuánto? 1977. ¿Qué dice el primer párrafo? Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María. Y así empezó. Pero bueno, eso me molestaba a mí un poco cuando era pequeño, y Giovanni también, porque como que éramos cirqueros, ¿va? Vengan a ver al hombre, niño. Pero eso no es una virtud, no es una ventaja sobre nada, porque así como puedo recordar cosas de ese tipo, también puedo recordar cosas feas de la guerra, y eso se llama, en términos psiquiátricos, flashback. Ok, perfecto. Entonces, siguiendo con eso, ¿cómo fue ese primer contacto con los poetas? Llego al café con mi hermano, y mi hermano, debo decirlo, yo creo que tiene una memoria superior, es anormal en ese caso, ¿no? Los que están abajo de un rango de ciento no sé cuántos son anormales, son idiotas, son imbéciles. No es un insulto, así se llaman esas enfermedades. Y los que están arriba también son anormales. Es decir, los normales están en el rango normal, pues, ¿verdad? Pero si vos tenés una memoria eidética, te lleva a vivir cosas del pasado con una nitidez que a mí me ha producido 2 ataques de pánico que casi me matan, ¿verdad? Claro, si yo vi a un tipo desenrejarle la cabeza con una pistola a otro y que los sesos le bañaran a la niñita, eso cuando se me venía me despertaba asustado, porque lo vivía con una nitidez increíble. Está controlado. Llego al café y no era Marvin, era el hermano de Giovanni, porque la estrella era Giovanni, lentes, culo de botella, pelo rojizo, pecas. El niño genio. Matilde Elena López, una intelectual, escribió 2 páginas en el diario El Mundo que decía el niño terrible de la literatura salvadoreña. Eso era un poco imitar a un gran poeta francés, siglo XIX, Rimbaud,
que le decían l'enfant terrible, el niño terrible. Y entonces poco a poco, Barbudos, Jaime Suárez, Roberto Zavallos, Nelson Brizuela, Leo Argüello, que era un gran actor, Leonor Cacao, que era una gran actriz, era el grupo escultores como Dagoberto, el que hizo un monumento que le decíamos el Retorcijón, que está por la 25 Avenida. Ese lo hizo él. Entonces ese mundo me fue llevando. Jaime se convirtió en el director del diario La Crónica y me llevó a trabajar con él. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Yo tenía 17 años. Giovanni a los 15 había publicado. Yo comencé a publicar también en el Diario El Mundo. Ahí está en el Diario El Mundo, está en las páginas. Marvin, ¿eso es normal? Perdón que lo pregunte de esa manera, que lleven a un niño a trabajar de 17 años. Yo no estaba trabajando, yo mandaba... Digamos, no a trabajar, pero... No, yo escribía y mandaba... Giovanni y yo escribía y mandábamos lo que escribíamos al periódico, okay. No trabajaba. Cuando ya Jaime me propuso que trabajara con él, ya yo era amigo, ya no era el hermano de Giovanni, era Marvin. ¿Ok? ¿Sobre qué escribía en ese momento? Crítica de teatro. Había muy buen teatro. Sol del Río, 32, Roberto Salomón, que todavía es el judío maravilloso, todavía está vivo. Y está bien que lo veo el esposo de la Suiza, de Nara Salomón. Mira, el Teatro Nacional, él montó la obra de Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo, con Juan Barrera, el papá de Juan, el DJ. Juan Barrera, con la que murió, Nara, te digo, de lujo. Y sobre eso yo hacía crítica. Estando en el Diario de la Crónica, ahí fue que tuve el primer contacto con el ERP. ¿Cómo? Me llevaron un comunicado. ¿Quién? Un hermano del cardenal Rosa Chávez, que era miembro militante del ERP. Me dijo, mira, ahí en el comedor izalqueño, está en el centro, pues todo en el centro, solo había un centro comercial, Metrocentro. En la tercera mesa, en la segunda fila, debajo de la mesa hay un papelito, anda a sacarlo. Y entonces yo llegaba y estaba yendo con 3 muchachos, yo cómo iba a meter la mano debajo de la mesa, ¿verdad? A ver qué iban a creer las muchachas. Entonces era un comunicado, tener un comunicado de la guerrilla en 1979. Claro, pero en ese momento usted era consciente de lo que tenía en sus manos. En ese momento yo ya simpatizaba con las ideas de izquierda. Ya dudaba de mi fe anterior. ¿Verdad? Giovanni era ateo, definitivamente. Ya había leído un montón. ¿Cuáles eran esas ideas de la izquierda en ese momento? Era fácil. El ser joven y no ser de izquierda era raro. Fidel era jovencísimo, no era el viejito cacarico que vos viste. Y el Che era un símbolo maravilloso, era un Cristo de Caravaggio, esa pintura de Caravaggio de Jesucristo. Era el Che. El Che era como él dijo, todos queríamos ser como el Che. Y decíamos, salía a la calle, Fidel, ¿qué tiene Fidel? Que el imperialismo no puede con él. ¿Qué pasó con Coca-Cola? Coca-Cola en los gringos, le dieron verga en Angola. ¿Qué pasó con Superman? Le dieron verga en el Vietnam. Así, ese era el ambiente de San Salvador de la época, de izquierda todo. Y toda Latinoamérica, la moda era quemar banderas estadounidenses, aunque después yo me iba a oír música de los Eagles y de Led Zeppelin, porque la música de rock es otra de mis grandes pasiones. Eso fue lo que me fue conectando hasta que llegó la propuesta que uno se le paran los pelos, ¿no? Dar el salto, pasar a la clandestinidad. Ay, Dios, ahí sí que te hace el corazón así. ¿Cómo fue? Bueno, y la idea de tener una radio, yo periodista, yo escribía sobre la nota roja. A mí lo que me tocaba era que mataron a una prostituta, una puta en no sé dónde, un botellazo que le pegaron a no sé quién, que se robaron. Eso era lo que yo hacía, pero lo hacía con gracia, hasta con invento, ¿verdad? Y después hacía cosas cómicas. Entonces eso fue lo que llamó la atención de Rafa y de otros. Giovanni, por su parte, había establecido contacto con... Giovanni ya era colaborador de la GLP28 y luego ya me presentó a Mincho, que después lo conocí como comandante Mincho, ¿no? Benjamín Landaverde, a quien aprecio mucho, está vivo Mincho. Y entonces ve la propuesta, queremos hacer una radio, nos vas a ayudar y todo. ¿Cuántos años tenía en ese momento? 18.
Voy a preguntar. 18, 19 ya. Voy a preguntar. ¿Y sus papás en ese momento? No sabían nada. Ok. No sabían nada, de nada. Yo ya vivía en San Salvador, no vivía en Jocoro, porque de Costa Rica me vine para San Salvador, ¿no? No regresé a Jocoro más. Bueno, sí regresaba, pues, pero ya no vivía y extrañaba el pueblo, porque para mí adoro ese pueblo, ¿verdad? Me dieron las llaves de la ciudad hace poco. Bueno, entonces, la radio la querían tener aquí, en San Salvador. Y empezamos a hacer pruebas, pero en la Universidad del Salvador. Y bueno, la universidad la tomaron, el ejército entró con todo como que era otro país que iban entrando, y el sueño se acabó ahí. Entonces fue cuando ya nos fuimos triunfó la revolución sandinista, el proyecto seguía vivo, los comandantes se trasladaron a Managua. ¿Por qué? Porque empezaron a entrar toneladas de armas a El Salvador de los sandinistas. Ya no era la guerrilla urbana nada más, que es horrible eso de la guerrilla urbana. Tienes que vivir en una casa con un nombre falso, y es que no se trata de estar escondido, sino que es renunciar a todo. Renunciar a tu nombre, tener seudónimo, renunciar a tu vida anterior, a las comodidades, a una disciplina estricta, no porque disciplina, sino porque sobrevivencia, una regada, y te caía, a la par vivía un informante o vivía un guardia, pues, ¿verdad? Horrible. Esa etapa yo no la viví. No te voy a mentir, yo no viví esa etapa, pero sí vi a los que la vivían. Pero yo fui a Managua, y en Managua fui a una escuela militar. Bori, esa escuela militar es idéntico a todas las escuelas militares del mundo. Estuve 16 semanas, sí, en la escuela militar Carlos Agüero, en Apanás, cerca de Matagalpa, con oficiales sandinistas y cubanos ya. Y es idéntico a un ejército de todos los ejércitos. Y ahí entendí. Desde el primer día que uno llega te empiezan a putear. Desde el primer día. Que sos gusano, que no sos nadie, que no sé cuánto ganas el lado. Y te gritan en la cara. Claro, no decíamos, sir, yes, sir, como en la película Full Metal Jacket, cara de guerra, pero muy parecido. Tenías que estar, cuando pasaban revisión de corte y aspecto militar, a la parte de la cama de camarote, tu compañero aquí, vos aquí, nítido. Y te pasaban una tarjeta por aquí, porque si detectaban que un pelito estaba mal afeitado, pechada, flexiones, lagartija. ¿Cuál seguía siendo la motivación en ese momento? ¿Por qué no existió algún pensamiento de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira, fue una mezcla de aventura y periodismo. Una mezcla de aventura que siempre he tenido, ser un aventurero. Ya tenía una hija, ya me había casado. Bueno, ese casado hay que tomarlo así. Fue un primer matrimonio, porque, bueno, éramos bichos los dos. Tuvimos una nena, a la nena sí la adoraba. Pues con la mamá éramos muy bichos y nos divorciamos, nos casamos y duró menos que un pedo en una hamaca ese matrimonio, ¿no? Entonces a mi hija sí yo la quería, estaba en Managua también. Después de que estuve en esa escuela me fui directo ya al frente, a la radio Venceremos. Ya como Santiago ya estaba allá, el venezolano Carlos Enrique Consalvi, estaba Hernán Vera Maravilla, que ya murió en México, que fue el fundador de Argos Televisión, que le dio a Televisa, así cuando después de la guerra, él y Epigmenio. Esa radio me enseñó mucho a mí. Es cierto, no estudié en la universidad bueno, había comenzado, pero tuve que interrumpir. Después de cuando ya vine, es que continué los estudios, ya mayor, ¿verdad? 29 años. Estuve casi una década en el frente de guerra en Morazán, en Radio Venceremos, pero andaba armado, andaba todo. O sea, no te voy a mentir, nunca estuve en una línea de fuego combatiendo contra el enemigo, pero sí estuve varias veces en peligro mortal. En Arambala, cuando nos atacaron, fue lo peor, ¿no? Porque sí nos buscaban al puesto de mando, porque la radio estaba en el complejo del puesto de mando. Es decir, la comandancia, Joaquín como jefe máximo, y la comisión política o comandancia general, ¿verdad? La radio Venceremos, la inteligencia militar, que eran radios, escuchar al enemigo, y la seguridad nuestra, la cocina, los logísticos, ese era el puesto de mando, un poco más de 100 personas. Y nos movíamos con secreto, es decir, en el mismo frente de guerra era muy secreto el lugar donde estaba el puesto de mando, pero nos buscaban a morir el ejército. Monterroso, sobre todo, nos buscó hasta que Joaquín dijo un día, mire, si no lo matamos nosotros, él nos va a matar.
Este tipo, porque el teniente coronel Domingo Monterrosa, el mejor comandante de campo que tuvo la Fuerza Armada, se obsesionó con Joaquín y con la radio. ¿Cuánto tiempo estuvo en Radio Venceremos? 20 años, 10 en Morazán y 10 aquí, pero como RD Estéreo con música en inglés, ¿verdad? Eso fue esa etapa, no quiero hablar todavía. Entonces, en la guerra era, ahí sí, Boris, ahí sí, se me quebró el alma. El 82 fue un año definitivo. Aquí quiero terminar esta parte con eso. En los primeros días, cuando yo llegué, no había operativo enemigo. Y entonces estaba como que era un camping, ¿no? Wow, la guerrilla, ¿verdad? Las muchachas guerrilleras y las muchachas campesinas, obviamente, ¿no? Una que otra de la ciudad. Y a los 15 días empieza un operativo y comienzo por primera vez en mi vida a oír la artillería. ¿Sabes lo que era? Es un mortero 80 105 mil, ¡boom! Encima de la cabeza, rodando, y entonces comencé a sentir el miedo. La brigada de Tlaxcala en camino, justamente cuando nos íbamos retirando, vi el primer muerto. Habían matado a un gringo que era colaborador de la guerrilla como fotógrafo, como camarógrafo y fotógrafo. Se llamaba, el seudónimo era Lucas, y había estado jugando ajedrez con él el día antes de que lo mataran. Porque entraron, de repente cruzaron el río Torola 6 compañías del batallón Atlacat. Eso fue iniciando la guerra. Ese fue el primer batallón de reacción inmediata. Y avanzaron hacia la Guacamaya, donde estábamos nosotros, tuvimos que irnos. Y cuando íbamos en camino para el Zapotal a cruzar el río Sapo, otro río importante, ahí, antes de comenzar la bajada, venían los compañeros con la camilla y traían a Lucas muerto. Y entonces estaba como lloviznando. Y cuando vi que lo bajan y veo a Lucas muerto, porque había estado jugando ajedrez el día anterior, y que lo envuelven en un plástico negro, nylon, le dicen los campesinos, un plástico negro, abren un hoyo y lo entierran, ¿verdad? Ahí me entró pánico, pánico. La guerra es de matar y morir. Eso es estúpido decir humanizar la guerra. No se puede humanizar la guerra. Entonces ahí yo dije, me quiero ir de aquí. Quiero ir a ver un partido de básquetbol otra vez en el liceo contra el García. Quiero estar en mi casa. Ahí sí, y pedí que me sacaran. Haciendo una introspección sobre todo ese recorrido que acabamos de escuchar, ¿cómo podría definir, o me podría decir 3 razones por las cuales usted cree que entró en ese mundo, en ese momento? Aventura, algún nivel, por lo que vi en Jocoro, de la pobreza que me golpeó. Cuando veía que una vez, esta plática fue para mí siempre la memoria idética funcionando. Venía con Roque Godínez de un cantón que se llama Flamenco, mi amigo Roque, pobre, descalzo, yo con mi bolsón de cuero, con mis zapatos bien lustrados, pero para mí eso no era nada, no marcaba diferencia. Y Roque descalzo en una bolsa de plástico sus cuadernitos, ¿verdad? Y entonces yo le dije, 5º grado, le digo, Roque, ¿por qué tenés el pelo todo chirizo? Le dije yo, niño. Y Roque me dice, vos lo tenés así como lo tenés, mi pelo era, ya te dije qué color, y así ondulado, algo colocho, y le digo, vos lo tenés así, me dice, porque lo tenés bien domado con jabón de olor y vaselina, pero uno es pobre, Entonces, pum, ¿va? Y bueno, me quedé callado y al rato me dice, es falso que el jabón de olor y el hombre era chirizo, bañar con jabón. Pero me dice Roque, chiquito, mira Marvin, ¿crees que te puedes robar un pedacito de jabón de olor y me lo regalas? Yo hablo con jabón de trastos, me he bañado, fíjate, y de cuche, ¿no? Y me robé una pastilla completa, ¿va? Me pegaron, pero se lo di a Roque. Y luego veo estos niños pálidos. Y cuando yo, ¿por qué? Y la respuesta, siempre Roque es el que me guiaba, ¿no? Es que mirá, me decía, es que a veces nos toca comer salteado. ¿Y qué es eso, comer salteado? Yo creí que era con salva. Pero es que a veces se desayuna y a veces no, te toca almuerzo y no desayuno, cena. Mira, esas cositas se me acumularon aquí. Hoy ya no existe eso en El Salvador, ¿verdad? Ni en el mundo, porque en 1970 el 50% de la humanidad vivía en extrema pobreza. Hoy menos del 9%. No estamos en el paraíso, pero estamos en un mundo mejor, te voy a decir. Todas esas cosas, mezcla de aventura, lo que vi cuando era niño, y una necedad mía, porque
así como en la escuela militar que te dije, desertaron varios. Yo aguanté hasta el último día, flaquito y todo, pero aguanté. Y llegué a Morazán el 84, porque el 88 te dije me quería ir, pero después decidí quedarme porque Maravilla me dijo, Maravilla venezolano, cónchale, vale, si tú te vas, chico, ¿de qué vas a escribir? Vale, de corazones apasionados y todas las mariconas. Aquí se está cocinando la historia de chico, coño, quédate, empátate en la guerra, vale. Bueno, pero tuve que tomar una decisión. Voy a terminar con esto. La decisión fue esta: me voy a morir. Y increíblemente la decisión de me voy a morir aquí, es decir, no me importa, tal vez no, ¿verdad? Pero la más grande probabilidad es que me voy a morir. Y tomé la decisión de morirme. Lo que más me jodía no era morirme ya yo, sino dejar a mi hijita sin padre, que según yo, como pensé que iba a durar poquito, y se largó a babosada 10 años más. Cuando decidí quedarme, entonces después le dije, cuando la comandante Luisa, Mercedes Letona, me dijo, ya está listo, te necesitamos como un intelectual allá fuera, yo le dije, no, me quedo. Y Villalobos estaba con unos audífonos y me oyó cuando dije eso. Casi no me hablaba y me llamó, y habíamos platicado antes, y me llamó Marvin, dime, ¿te vas a quedar? Sí, le dije, buena decisión, me dice Joaquín, ¿verdad? ¿Tenés miedo, verdad? Me cago de miedo, le digo. Yo también. ¿Y sabes por qué me cago de miedo yo? Porque una decisión mía puede terminar no solo en mi muerte, sino en la de centenares de gente. Pero con el miedo, este es el mejor consejo que me han dado en la vida. Yo con Villalobos estoy bien distanciado. Y si lo veo hasta nos podemos putear más. Pero me dio un consejo. Mira, yo tengo miedo, pero con el miedo solo puedes hacer dos cosas. O le haces huevo o te ahuevas. Si te ahuevas, si no cruzas ese puente, si te ahuevas, vas a ser un ahuevado para toda la vida. Y si le haces huevo, le vas a hacer huevo para toda la vida. Y sí, se puede morir uno aquí, pero también te puedes morir allá afuera, en un carro, lo que sea. Quédate. Y de ahí fui como una especie de protegido de Joaquín. Pero yo sé por qué. No creas que era porque era buena gente. Yo sé por qué. Aquí me quiero quedar en esto y quiero decir una cosa nada más. De la guerra, lo que en el 84 yo ya sabía que era el camino equivocado, pero me quedé. Por vanidad, por ego, porque no sabía cómo salir de ahí, por muchas cosas. Pero el consejo de Villalobos, o le haces huevo, o te ahuevas, eso se quedó conmigo hasta este día que te estoy hablando. Hasta este día le hago huevo. O sea, no es que no tenga miedo a las cosas, claro que sí. Pero me puedo doblar, pero no me voy a partir, no me voy a quebrar. Y eso se me quedó para siempre. Esa es mi actitud ante la vida. Hasta luego, amigos. Boris, te agradezco. No, el gusto es mío como siempre y nos vemos en la próxima. Ok, nos vemos en la próxima, amigos. Algo personal.